Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al tercer ciclo virtual de charlas arqueológicas PUC, el cual es un evento organizado por estudiantes con el fin de abrir espacios de participación estudiantil en cuanto a la difusión de contenido académico. También queremos agradecer a la especialidad de arqueología y a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por brindarnos ese espacio, como lo que es esta plataforma virtual para desarrollar este tipo de eventos, además de apoyarnos con su difusión. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida a Elsa Tomasto, una bioarqueóloga, antropóloga forense con una experiencia de 30 años de investigación bioarqueológica en el Perú y profesora de especialidad de arqueología de la PUC. Sus publicaciones más destacadas incluyen temas como el reestudio de los esqueletos de la Uricocha, la bioarqueología de los Paracas, los Nazcas y posibles sacrificios humanos en San José de Moro. Ha sido curadora de la colección de Antropología Física del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y actualmente viene investigando sobre la minería colonial y su salud. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todas las personas que han organizado este seminario por la invitación y la participación, la posibilidad de estar con ustedes. Entonces, sin más, porque no tenemos mucho tiempo, voy a empezar con la presentación. Creo que voy a apagar mi cámara para que podamos ver la presentación entera y para evitar algún problema de carga de internet. Bueno, como ustedes saben, el tema del día de hoy es la ética en el estudio de los cuerpos humanos. Y lo primero, cuando hablamos de un tema, es ponernos de acuerdo sobre las definiciones de a lo que nos vamos a referir. Y en este caso, bueno, utilizo una definición del diccionario de la Real Académica, de la Real Academia de la Lengua, que nos dice, ¿no es cierto?, que la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida, o, en otras palabras, un sistema de valores que nos permite juzgar las conductas y lo que es correcto, diferenciar lo que es correcto de lo que no lo es. Habría que preguntarse si la ética es una y única, o si es que existen distintos puntos de vista para poder decir lo que es correcto y lo que no lo es. Y entonces hay un planteamiento que dice que la ética es absoluta, es decir, que las normas de conducta son independientes del contexto, de tal manera que lo que es correcto siempre es correcto y lo que es incorrecto es siempre incorrecto. En cambio, la visión relativa de la ética lo que dice es que la calificación de lo que está bien o está mal depende del contexto. En otras palabras, los sistemas de valores no son los mismos y varían de un contexto a otro. Cabría preguntarnos entonces si es que, digamos, cuáles son los contextos que enmarcan el estudio de restos humanos en bioarqueología, y voy a centrarme en estos tres que me parece que son los más importantes. Evidentemente estamos hablando de ciencia y sabemos que el objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Por tanto, los códigos de ética en ciencia tienen que regirse por lo que es honestidad y objetividad en todos los pasos de la investigación. Esto pasa naturalmente por utilizar los métodos más adecuados. Y en el caso de estudio de, digamos, de investigaciones que involucren personas, por supuesto, tener en cuenta los derechos de las personas que forman parte de estas investigaciones. Otro ámbito que enmarca el estudio de restos humanos es la religión. Y ahí ya entramos a diversificarnos un poco porque, como sabemos, distintas religiones tienen distintos sistemas de ética, distintos sistemas de valores, distintos códigos de ética. Y esto lo podemos ejemplificar si es que hablamos específicamente de restos humanos. Empecemos por lo que es la religión judeocristiana, que es la que, digamos, conocemos más, es la, la más frecuente, ¿no es cierto?, en el ámbito en el que estamos. Y todos sabemos que en esta religión, que la mayoría de nosotros profesamos, existe una suerte de tabú en relación con los cuerpos muertos.
de tal manera que las ceremonias fúnebres son relativamente cortas, involucran básicamente un tratamiento primario del cuerpo, y pasados unos poquísimos días digamos, de un proceso de despedida del cuerpo, disponemos de él ya sea vía un enterramiento o una cremación, y no volvemos a entrar en contacto con este cuerpo muerto, salvo excepciones que son aceptadas y que no son cuestionadas en absoluto, sino por el contrario, se considera que son muy, muy correctas. La exhibición de eh, partes de cuerpos de santos, ¿no es cierto? En este caso tenemos un ejemplo, la cabeza de Santa Catalina de Siena, pero así como se puede exhibir una cabeza, se puede exhibir un cuerpo completo, se exhiben fragmentos de huesos, se exhiben manos, en fin. Ese quizás es el único espacio en el que en esta religión que todos conocemos más de cerca, se acepta digamos, el contacto, la cercanía con un cuerpo muerto. Esto no es así en todas las religiones del mundo, esto varía mucho. Por ejemplo, en Indonesia, eh, es importante que se cumplan una serie de requisitos para poder dar al cuerpo su espacio final, y hasta que se puedan cumplir esos requisitos, la familia mantiene el cuerpo del fallecido dentro de la casa, formando parte de las actividades de la familia, vistiéndolo, alimentándolo y tratándolo como si fuera una persona enferma. Esto en un contexto judeocristiano podría resultar chocante, y ahí nos damos cuenta que pues, los sistemas éticos de las distintas religiones son diferentes. Otro ejemplo, entre los Yanomami, para que el alma pueda alcanzar su descanso, es importante que los deudos consuman el cuerpo de la persona fallecida, y para eso los cuerpos son cremados y luego las cenizas son mezcladas en una pasta con plátano, y en una ceremonia los deudos consumen el cuerpo de este familiar. Otro ejemplo, en muchos lugares del Tíbet, más bien se considera que la manera correcta de disponer de los cuerpos de los fallecidos es permitir que las aves rapaces los limpien del tejido blando, y para eso lo que se hace es cortar los cuerpos en pedazos y llevarlos a lugares donde las aves rapaces van a poder comérselos. Esto, por supuesto, requiere la participación de especialistas, no cualquiera puede hacer estos tratamientos, pero bueno, con esto nos damos cuenta que, con estos pocos ejemplos, que no existe un solo sistema de valores que pueda regir cómo se trata el cuerpo de las personas fallecidas. En cuanto a la política, bueno, sabemos perfectamente que los cuerpos de los fallecidos pueden ser objeto de no sé si la palabra, es una palabra un poco fea, manipulación política, de uso político, ¿no es cierto? Se ha planteado esto para el caso de las momias restauradas de los Chinchorro. Tenemos acá un ejemplo evidentísimo, ¿no es cierto? Estos mausoleos donde descansan los cuerpos de los sultanes del Imperio Otomano, o, sin ir tan lejos en el tiempo, el mausoleo de Lenin en lo que fue la Unión Soviética. Entonces, de nuevo, hay distintas formas, distintos códigos de ética que rigen el contacto, el manejo, la veneración de restos humanos en diferentes contextos. Entonces, tendríamos que preguntarnos de nuevo, esta va a ser una charla con muchas preguntas: ¿cuál es el contexto que enmarca las críticas al estudio de restos humanos en arqueología? Estas críticas son relativamente recientes. Cuando yo empecé a estudiar restos humanos, allá por los años 90, en el Perú no había ningún tipo de estos cuestionamientos. Sin embargo, vamos a ver que sí estaban ya dándose en otras latitudes. Y poco a poco esta visión, estos cuestionamientos que han surgido en otros lugares del planeta han ido llegando a el estudio de cuerpos humanos en los Andes. Y
Estos cuestionamientos tienen una base común, que es el colonialismo. En general, estos cuestionamientos han venido desde grupos originarios de lugares del planeta que han sido golpeados por el colonialismo, eh, desde, bueno, el colonialismo de las últimas centurias, y particularmente de los siglos XVIII, XIX. Es en estas regiones en las que se ha percibido a la arqueología como una cara más de esta invasión y de este colonialismo, y entonces la arqueología en general y el estudio de cuerpos humanos en particular genera mucho rechazo en estos pueblos. Esto con mucha razón, y voy a poner un par de ejemplos que nos van a mostrar, hacernos entender cómo es perfectamente entendible la indignación y el rechazo que existe en estos pueblos originarios. Este es el caso de la reina Truganini. Esta mujer que vemos en esta imagen nació a inicios del siglo XIX, falleció en el año 1876. Ella nació en un momento en que todavía no habían llegado los conquistadores ingleses a Tasmania, que es el lugar donde ella había nacido, el lugar donde vivía su pueblo. Y entonces, durante los primeros años de su vida, pudo todavía saber lo que significaba vivir en libertad y vivir siguiendo las tradiciones de su propio pueblo. Sin embargo, antes de llegar a los 20 años, muy pronto en su vida, llegó la invasión europea y ella perdió muchísimos familiares en el contexto de esta invasión. Ella era hija de un líder de su pueblo y quizás por esto fue reclutada por Arthur Robinson, quien estuvo a cargo de una oficina que se llamaba el Protectorado de los Indígenas. Recordemos que en el siglo XIX se pensaba que era correcto civilizar, entre comillas, a los pueblos que no tenían una cultura europea, y entonces se consideraba a estos pueblos como inferiores, y se pensaba, pues, como dije, que lo correcto era civilizarlos, entre comillas. Y para eso se formó esta oficina, cuyo objetivo era lograr un acercamiento amistoso hacia los pueblos originarios, y en ese proceso se buscó líderes nativos que pudieran contribuir a establecer estos puentes. Y Truganini fue uno de estos líderes. Pero un tiempo después se dio cuenta que esta interacción no era beneficiosa para su pueblo, y regresó a su tribu, a los grupos que no se habían unido con los ingleses. Esta oficina finalmente fracasó, y para el año 1869 lo que había ocurrido era que la matanza había sido tan bárbara que ella y otra persona más eran las únicas personas sobrevivientes de aquellos tiempos en que los tasmanos vivían en libertad. Se la calificó como una de los dos aborígenes de sangre pura. Y como tal, desde el punto de vista europeo, como un objeto interesante de estudio. Ella, consciente de esto, manifestó una última voluntad. Dijo que cuando ella muriera querría ser cremada y que sus cenizas fueran lanzadas al mar, y por supuesto se hizo absolutamente todo lo contrario. Su cuerpo fue cortado en pedazos, sus órganos fueron enviados a la Escuela de Cirujanos de Londres, y su esqueleto fue exhibido durante mucho tiempo en un museo. Finalmente, después de mucho batallar, organizaciones indígenas lograron recuperar su cuerpo, cremarlo de acuerdo a las ceremonias que ellos consideran adecuadas, y cumplir la última voluntad de Truganini. Esto ocurrió casi 100 años después de que ella hubiera fallecido. Este es un hito en la historia del surgimiento de estos reclamos.
Otro hito es lo que ocurrió en Estados Unidos con la promulgación de esta ley que por sus siglas se conoce como NAGPRA. La gran impulsora de esta ley fue María Pearson. Ella fue bautizada con un nombre aborigen, bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero traducido al español significaría mocasines corredores. Ella nació en 1932 y falleció en el año 2003. Asistió a las escuelas públicas norteamericanas, pero al mismo tiempo fue educada por su abuela en las tradiciones de su pueblo, que era el Yanton Sioux. Y entonces esta educación de su abuela pesó mucho en lo que ella fue como una persona adulta. Ella valoró mucho su lado indígena. Y bueno, se casó con una persona que era ingeniero de carreteras y que trabajaba para el Estado norteamericano. Y en el año 71 ocurrió algo que se conoce como el incidente de Glenwood. Vino el esposo después de trabajar y le contó que durante la jornada habían encontrado un cementerio de la época de los pioneros, en el que había veintitantos esqueletos de personas de origen europeo y dos esqueletos de aborígenes norteamericanos, una madre con su hijo. Y no se les ocurrió mejor idea que reenterrar en un cementerio los cuerpos de los europeos o los esqueletos de los europeos y enviar a un museo a los esqueletos de personas de origen nativo. Y entonces, lógicamente, esto indignó a María Pearson y ella, junto con otras personas, a partir de ese momento, impulsaron fuertemente una ley que evitara que estas cosas pudieran volver a ocurrir, y finalmente en el año 1990 se logró esta ley que recibe el nombre de NAGPRA por sus siglas en inglés. ¿Qué cosa es lo que dice esta ley? Bueno, no me voy a extender mucho. Básicamente, digamos, en un resumen muy apretado, lo que dice es que en el caso de que se encuentren restos humanos u objetos sagrados en excavaciones arqueológicas, o también aquellos que estén ya en colecciones de museos, de universidades, etcétera, tienen que digamos, la decisión sobre el destino final de estos cuerpos y estos objetos sagrados debe ser de las comunidades nativas, de aquellas que tengan mayor afinidad biológica o cultural. Estas comunidades son las que deben decidir cuál será el destino de estos cuerpos y estos objetos sagrados. Surgió en ese momento una gran discusión de cómo se podrían establecer esas afinidades. Un posible criterio podría ser la cercanía geográfica, pero eso se discutió porque habían habido muchas migraciones en el pasado y nada garantizaba que los pueblos que vivieran en la actualidad en una determinada área fueran descendientes de los que estaban enterrados en esa misma área. Surgió entonces la posibilidad de utilizar ADN, sin embargo eso también fue cuestionado, y para muchos pueblos indígenas no era necesario nada de esto porque ellos tienen clarísimo que los que están, digamos, los cuerpos enterrados en esas regiones son los cuerpos de sus ancestros y, bueno, pues ellos no, no tienen ninguna duda al respecto. Bueno, entonces, en esta ley también se contemplan diferentes opciones o posibilidades de acción en relación con estos restos humanos y culturales. Una es la repatriación, es decir, devolver a las comunidades nativas todos los cuerpos y objetos que sean reclamados. Esto ha llevado a que en algunos casos se hayan enterrado o reenterrado no solamente cuerpos humanos, sino también huesos de animales, fotos, negativos, manuscritos, y como podemos comprender los que hacemos ciencia, esto es realmente, digamos, desde la óptica del sistema de valores de la ciencia, esto es inaceptable. Entonces ahí estamos viendo cómo hay un choque de dos sistemas de valores, el sistema de valores de la religión de los
grupos indígenas y el sistema de valores de la ciencia. Una tercera opción que también ha ocurrido es que se pueda dar la continuidad digamos que el museo que está cuidando, ¿no es cierto?, los restos arqueológicos, pueda seguir a cargo de ellos, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con las comunidades y, por supuesto, cumpliendo los requisitos que estas comunidades planteen. Este es un tercer caso emblemático. Este sí saltó a la fama mucho más allá de Estados Unidos. Es un hallazgo que se hizo en el año 96 en Washington, en las orillas del río Columbia. Se encontró un esqueleto que al ser observado en primera instancia fue definido como caucasoide. La morfología del cráneo no correspondía, no era parecida a la morfología de cráneos nativoamericanos antiguos o contemporáneos. Y entonces, bueno, fue definida como caucasoide, que no es lo mismo que caucásico, y ahí surgió un malentendido que llevó a muchas cosas que vamos a ver ahora. Y la cosa se complicó más cuando se hizo el fechado y se descubrió que tenía casi 10.000 años de antigüedad. Este esqueleto quedó bajo jurisdicción del ejército norteamericano, y lo primero que ocurrió fue el reclamo de 5 tribus que estaban en la zona pidiendo que el cuerpo fuera entregado como uno de sus ancestros. A esto se opusieron 8 científicos, diciendo que, bueno, en vista de que se trataba de un cráneo de morfología caucasoide, no había seguridad de que fuera ancestro de estas comunidades nativas, y que, por tanto, se estaba vulnerando el derecho de los científicos de investigar restos humanos que no fueran indígenas. Esto llevó a que surgieran reclamos de supremacistas blancos que ya empezaron a utilizar el tema de manera política, diciendo que este cuerpo demostraría que los primeros habitantes de América habían sido blancos y no nativos americanos, y que por tanto ellos tenían todo el derecho de considerarse los dueños de esas tierras. Surgieron otros reclamos desde lugares más inesperados. La religión Asatru, que es una religión, me parece que es animista, bueno, no sé, en todo caso, basada en la mitología escandinava, también reclamó el cuerpo en función de esta su morfología caucasoide. En algún momento se dijo que el cráneo se parecía morfológicamente a los cráneos que tienen pobladores de la Polinesia actualmente, y entonces surgieron reclamos de descendientes de los polinesios de Samoa. Y bueno, como pueden ver, se hizo todo un enorme problema con este hallazgo, que desde el punto de vista científico también nos podemos dar cuenta de su importancia para poder entender cómo fue el poblamiento original de América. Y obviamente no es solamente un interés para América, sino tiene que ver con el conocer cómo se dispersó el ser humano, el Homo sapiens sapiens, por todo el planeta. Entonces, este cuerpo se podría entender desde la óptica de la ciencia como perteneciente a la humanidad en su conjunto. Finalmente, bueno, toda esta discusión fue zanjada por un estudio de ADN que demostró que genéticamente este esqueleto no difería de digamos, de la genética de los nativos americanos, y en el año 2017 finalmente se enterró. Bueno, eso en cuanto a los lugares del mundo y los casos emblemáticos que han llevado al surgimiento de este cuestionamiento de si es correcto o no estudiar cuerpos humanos en bioarqueología. Pero la discusión no se limita a estos espacios, entonces quiero mostrar 2 puntos de vista más que vienen de otras latitudes o de otros contextos. Uno es de académico apellidado Wilkinson,
de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. En este artículo se explora cuál debe ser la actitud ética de los vivos hacia los cuerpos muertos, no tanto desde un punto de vista bioarqueológico, sino más hacia lo que es el estudio anatómico de cuerpos humanos. Y bueno, la pregunta que guía este planteamiento es, bueno, ¿cómo debemos respetar a los muertos? Porque no son personas, pero tampoco son objetos. Entonces, ¿cuáles deberían de ser los criterios para respetar a los muertos? ¿Por qué respetarlos? Y Wilkinson llega a dos posibles líneas, ¿no es cierto?, o bases para respetar a los muertos. Uno, que sería el respeto a los deudos, y otro, que sería el respeto a los deseos de la persona fallecida. Y luego van surgiendo más preguntas. ¿Qué pasa cuando los deseos de la persona fallecida chocan con lo que se considera correcto? Pongo un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años llegó una exposición itinerante que mostraba cuerpos humanos cortados y plastificados con la intención de mostrar cómo son los órganos, cómo son los músculos, en fin, una exhibición anatómica de cuerpos humanos que de repente tiene una intención bastante científica, pero de alguna manera también lleva al morbo, y entonces por esa razón fue bastante discutido si era correcto o no hacer este tipo de exhibiciones. Y entonces Wilkinson plantea, bueno, pero ¿qué pasa si es que la persona quería ser exhibida de esa manera? Eh, ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo conjugar los deseos de una persona con lo que se considera correcto o incorrecto en un determinado contexto? Y también se plantea otra pregunta. ¿Qué pasa si no hay deudos que puedan, digamos, o sea, si no hay personas que puedan considerarse deudos de la persona fallecida? ¿O qué pasa si es que no sabemos cuáles eran los deseos de la persona fallecida? En esos casos, ¿cómo debemos respetar el cuerpo de los fallecidos? Ese es otro punto de vista que, bueno, más que dar una respuesta, plantea una serie de preguntas. Y este otro artículo viene de Francia. Francia, sabemos, bueno, Europa en general no es un espacio donde haya golpeado el colonialismo, sino al contrario. Y esta opinión es de Philippe Charlier, que es antropólogo. Entonces, esta sí es una opinión hacia el lado de la bioarqueología. Lo primero que se plantea es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el respeto hacia los cuerpos humanos? ¿Es lo mismo un fémur? ¿Es lo mismo un hueso del dedo? ¿Es lo mismo un fragmento de costilla? Y creo que intuitivamente nos damos cuenta que hay una diferencia entre las diferentes partes de un esqueleto, y entonces Charlier subraya la diferencia entre lo que se considera partes simbólicas, por ejemplo, un cráneo, y partes no tan simbólicas como, por ejemplo, no sé, un fragmento de esternón. Luego se pregunta a quién le pertenece el cuerpo muerto, porque en vida el cuerpo le pertenece a la persona, pero una vez que la persona, ¿cierto?, ya no la percibimos como parte de ese cuerpo, Charlet dice, el cuerpo entonces ya no es de nadie, la persona a la que le pertenecía el cuerpo ya no está y por tanto ese cuerpo ya no es de nadie. Y a partir de ahí se pregunta cuándo y por qué se deberían o deberían de aceptar los museos solicitudes de repatriación, y su respuesta tiene que ver con la identidad. Lo que él dice es, los cuerpos que no tienen una identidad, no tendrían por qué ser repatriados. ¿Y cómo definimos la identidad? Dice Charlier, cuando sabemos el nombre de la persona a la que pertenecían estos cuerpos. Entonces, solamente en esos casos procedería la restitución. Y en el caso particular del Museo de Historia Natural, donde trabajaba en ese momento, no sé si sigue trabajando ahí hasta ahora, las políticas de este museo no consideran posible la repatriación de cuerpos anónimos, ni siquiera por razones de religión. ¿Por qué?
y precisamente aquí vemos cómo entra en juego otro sistema de valores, porque en Francia lo que se valora es el secularismo. El secularismo está por encima de las religiones, entonces en defensa del secularismo no se acepta la repatriación de cuerpos anónimos. Y en este contexto solamente se aceptaría la repatriación de cuerpos que sean requeridos por grupos con legitimidad para reclamar. Ok. ¿Qué pasa entonces, ahora que hemos visto toda esta variedad de aristas que tiene este problema, todos estos ángulos desde los cuales podemos ver este cuestionamiento de si es correcto o no estudiar y cómo estudiar, exhibir y cómo exhibir restos humanos? Vamos a tratar de ver qué pasa en el caso peruano. El caso peruano, bueno, igual lo podemos enmarcar en estos tres sistemas de valores. El de la ciencia es universal a todo lo que hemos estado planteando, entonces no me voy a ocupar de esto nuevamente, sino básicamente hablar de religión y política. Y si hablamos de religión prehispánica, bueno, alguito sabemos, lo sabemos gracias a la investigación arqueológica y lo sabemos también gracias al testimonio de los cronistas. Y entre las cosas que sabemos, por ejemplo, sabemos que al parecer no existía ese tabú tan fuerte de relacionarse con cuerpos muertos. Ejemplo, esta famosa escena del entierro de la cultura moche, en la que vemos a una mujer desnuda que está siendo devorada por los buitres, y esto no solamente lo sabemos a partir de la iconografía, sino de hallazgos en lugares como Pacatamú, San José de Moro, inclusive el mismo Zipán, ¿no es cierto?, donde hay evidencia de que los cuerpos de los muertos fueron parte de ceremonias funerarias extendidas, de tal manera que los cuerpos ya en descomposición parcial seguían siendo manipulados por los vivos. De la costa sur, por otro lado, tenemos mucha iconografía que nos deja claro que en algunos casos, por lo menos, las cabezas podían ser objeto de exhibición y posiblemente también de veneración. Los cronistas nos cuentan las diferentes formas de tratamiento mortuorio, entre las que se cuenta la interacción entre vivos y muertos, ¿no es cierto? El cambiar de vestimenta a los cuerpos de las momias, el alimentarlas, o el sacar a los ancestros en procesiones, el enterrarlos en cuevas que no quedaban completamente cerradas, sino a las cuales se podía tener acceso pasado un tiempo. Entonces, bueno, bastante variedad en cuanto a lo que al parecer dictaba la religión o las religiones en esos tiempos. Pasando al tema de la política, debemos recordar que en el caso peruano, la arqueología, no sé hasta qué punto podríamos calificarla como una cara más del colonialismo, considerando que la arqueología o el padre de la arqueología fue parte de este movimiento de mediados o de la primera mitad del siglo XX, que conocemos como indigenismo, cuyo objetivo era revalorar todo nuestro legado prehispánico, todo nuestro lado ancestral prehispánico. Entonces me parece una arqueología que parte desde un punto diferente al del colonialismo. Y si bien el indigenismo, este movimiento ya no es, digamos, ya no tiene la fuerza que tuvo, la forma de entender este tema ha cambiado. Sin embargo, seguimos sintiéndonos orgullosos de nuestro pasado prehispánico,
y seguimos utilizando políticamente. Cusco, la capital arqueológica de América, diferentes regiones de nuestro país que cuando celebran sus fiestas, cuando celebran su identidad, se refieren al pasado prehispánico. Acá tenemos un ejemplo de la sierra, un ejemplo de la costa norte, de nuevo, ¿no es cierto? Semana de la identidad. ¿Qué identidad? Mochica, pasado prehispánico, en Nazca, Semana de la Identidad e Integración Regional, y ahí vemos sitios arqueológicos en primera plana, y esto nos lleva a darnos cuenta hasta qué punto la arqueología ha contribuido a que podamos mirar a nuestro pasado prehispánico con mucho orgullo. Y como ejemplo de esto pongo ya un caso específico de investigación bioarqueológica y cómo esta investigación nos lleva a ir más allá de lo que tuvo que enfrentar Garcilaso. Garcilaso gastó mucho esfuerzo y mucha tinta en tratar de demostrar que los incas no habían hecho sacrificios humanos, porque en ese momento esto era inaceptable. Por supuesto, en la actualidad hacer sacrificios humanos también es inaceptable, pero sin embargo, encontramos a estos niños sacrificados en los nevados, y somos capaces de aceptar que esto ocurrió y de considerarlo con orgullo parte de nuestro pasado, aun cuando evidentemente no vamos a repetir esto, porque nuestros códigos de ética han cambiado, aceptamos nuestro pasado, y eso nos hace bien. Otras formas en que incorporamos este pasado y estos estudios arqueológicos, y ya ahora sí me estoy refiriendo específicamente a estudios bioarqueológicos, es gracias a estos estudios que sabemos que las mujeres en el pasado tenían, ocupaban puestos de poder, y eso lo traemos al presente, nos sentimos orgullosas y, bueno, orgullosos también de estas nuestras ancestras prehispánicas, y las tomamos como modelo de lo que podemos ser en el presente. Entonces, bueno, toda esta revisión me lleva a preguntarme si es que quizás estamos importando a la bioarqueología peruana cuestionamientos éticos originados en otras realidades que no calzan también con nuestra realidad. Y para esto quisiera citar un párrafo en un artículo publicado por colegas norteamericanas que muestra la manera como ellas que han enfrentado estos cuestionamientos desde el NACPRA, ¿no es cierto? Tienen una concepción de lo que somos los peruanos que me parece que es un poquito equivocada. Acá dicen que la preservación del patrimonio cultural y la veneración de la herencia cultural en el Perú ha ocurrido principalmente sin la contribución significativa de los grupos indígenas. Y consideran que los campesinos son los descendientes más cercanos de las poblaciones prehispánicas. Y yo me pregunto si es que esto es así realmente. ¿Quiere eso decir que no habemos descendientes de poblaciones prehispánicas en las universidades? ¿Quiere decir esto que si es que nací en un contexto cultural y me voy a otro lugar del mundo, pierdo mi derecho a llamarme nieta de mi abuelo? ¿O quiere decir que para ser considerado descendiente de X persona, ¿no es cierto?, descendiente de un ancestro o de nuestros ancestros, ¿no es cierto?, debería de congelarme en el tiempo en términos culturales y no cambiar de ideas, no cambiar de costumbres, porque si no pierdo mi derecho a llamarme indígena? Esa es una pregunta que dejo abierta. Yo tengo una opinión al respecto y la quiero plasmar en esta imagen final. En esta imagen hay
dos mujeres espectaculares que he tenido la suerte de conocer. La doctora Shadi no necesita presentación. Ella es emerenciana y forma parte de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia, y no me atrevería a decir cuál de ellas tiene más derecho de llamarse descendiente de los pueblos prehispánicos de esta región del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. Tenemos algunos minutos para responder preguntas. A nuestro público les recuerdo que pueden dejar sus consultas en la caja de comentarios de Facebook y en el chat de Zoom. ¿Cómo me fue con el tiempo? Ah, mira, Fue no me perfecto, fue tan terrible. fue perfecto, profesora. Aquí tenemos una pregunta de Javier Guzmán. Buenas Sí. tardes. ¿Cuáles recomendaciones podría darme usted en el manejo de restos óseos, pero en contextos forenses? Eh, Bueno, en general, a ver, recomendaciones es un término bastante amplio. Me imagino que se refiere a recomendaciones en cuanto a la ética, y ahí de nuevo, depende a qué sistema de valores se refiere. Una primera cosa que tendríamos que tener en cuenta es que en el caso de lo forense tenemos deudos. Existen los deudos, son contemporáneos a nosotros, están ahí presentes. Entonces ahí quizás aplicaría esto de el respeto por el fallecido pasa por el respeto a los deudos. Eso debería de ser lo primero. Pasando ya al tema o el otro sistema de ética que puede estar relacionado con lo forense, es este de la honestidad, el utilizar eh, métodos adecuados, el decir la verdad, toda la verdad, que incluye muchas veces poder decir, hasta acá no más llego, no puedo afirmar ni negar nada más respecto a esto que se me ha pedido que resuelva. Creo que en esos dos aspectos centraría las recomendaciones, ¿no? Uno, el respeto por los deudos, y otro, el respeto por la verdad científica. Tenemos esta pregunta de Miguel Soria, Pelguero. Buenas Uh -huh. noches. ¿Sería ético dejar los restos óseos pretéritos a merced del guaquerismo? Eso es, a ver, considerando considerando de nuevo los tres sistemas de valores que hemos empleado en esta charla, no es ético para la ciencia, y tampoco creo que sea ético desde el punto de vista del respeto a los cuerpos mismos, ¿no? Porque el objetivo en el caso del cuaquerismo es un objetivo eh, comercial, ¿no es cierto? Y bueno, pues no creo que sea adecuado dejarlos y permitir. Y por eso precisamente nuestras leyes son muy claras respecto a que el guaquerismo es un delito. Ujú. ¿Hay más preguntas? De repente comentarios. Me gustaría saber puntos de vista respecto a estas preguntas que he planteado a lo largo de la exposición. De repente surgen otros puntos de vista. Mientras que esperamos las preguntas que me lleguen, me gustaría hacer comentario a la última pregunta que nos hizo, y eso es muy cierto. Muchas veces se piensa que la cultura, al tener una identidad cultural, esa identidad cultural no puede cambiarse ni transformarse, pero en sí, si vamos pensando y analizando, es como la cultura siempre está en constante cambio, es decir, mantener una persona que tenga que seguir exactamente sus raíces y no adaptarlo a nuestro medio sería como un poco injusto y un poco limitante hacia esa persona. Esa pregunta me pareció muy interesante Uh -huh, durante toda esa conversación. uh -huh.
Sí, sí, eso es lo que... Y es algo que no solamente se plantea para, digamos, no es que a mí se me haya ocurrido la pregunta, la he escuchado para otros contextos también, en que a veces los arqueólogos y los antropólogos tendemos a valorar el estancamiento en el tiempo, porque precisamente eso es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa estudiar esas culturas y tendemos a cometer ese error de pensar que debería de ser así. Ujú. Ujú. Acá tenemos una pregunta anónima. Nos dice, es interesante cómo es que en muchos contextos arqueológicos se ven como antiguos, mientras que hay contextos occidentales contemporáneos que se consideran modernos y se tratan de forma distinta. Sí, eso es cierto. Sí, ¿termina ahí la pregunta? Sí, ahí termina la pregunta. Ajá. Y creo que ahí hay un problema que viene de la forma como hemos dividido el estudio de nuestro pasado, porque hemos hecho así un corte, ¿no es cierto? Entonces, antes de la invasión europea, arqueología, y después de la invasión europea, historia, como si fueran dos cosas completamente separadas, cuando en realidad es una misma historia. Es una historia, es un continuum. Y desde el lado de la arqueología, hemos mirado un poco despectivamente, entre comillas, la parte colonial, la hemos descuidado, y yo creo que ese es un error que deberíamos de subsanar. Ahora cada vez es más frecuente, son más frecuentes los estudios de arqueología histórica, y creo que deberíamos de entrar mucho más en ese campo porque hay mucha información que se puede estar perdiendo. Eh, y es verdad, o sea, guardamos mucho cuidado y mucho respeto por nuestros monumentos arqueológicos, pero cuando se trata de, por ejemplo, arquitectura más reciente, no le tenemos tanto respeto y estamos perdiendo ahí información e identidad. Yo creo que sí, ese comentario es muy válido. Ujú. Tenemos otra pregunta. Matías López nos dice, buenas tardes. ¿Qué opinión le merecen las excavaciones en donde se levantan para análisis arqueológicos restos materiales, cerámicas, líticos, etcétera, pero se dejan por ética los restos óseos humanos en la planta sin excavarse y sin poder ser analizados en laboratorio? De nuevo, le habría que preguntarse por qué se hace esto. O sea, cuál es la razón. Sería bueno saber a qué caso se refiere esta persona. Por ejemplo, yo conozco un caso en el que se hizo esto por un tema de presupuesto y de espacios, porque lamentablemente no se tenía, era un proyecto del Estado peruano, y no se tenía el presupuesto necesario para poder hacerse cargo de la colección completa, ¿cierto? No había depósitos adecuados, y entonces se optó por un tema de conservación, se optó solamente por recuperar, por hacer un registro in situ y volver a cubrir los restos. Entonces, yo creo que depende de los casos, ¿no? Porque tampoco creo que en todos los casos debería de ser necesario levantarse un cementerio completo, ¿no es cierto? O sea, porque vamos con una serie de preguntas y una vez que resolvemos las preguntas, no deberíamos de ir más allá en nuestras excavaciones. Tenemos otra pregunta de Diego Rebata que nos dice, ¿cree que es adecuado desde el punto de vista científico el sistema de valores aplicados hacia los restos humanos preeuropeos en Estados Unidos? Desde el punto de vista científico, ahí, a ver, si nos pusiéramos completamente ciegos, ¿no es cierto?, e insensibles en cuanto a los reclamos de los grupos indígenas de esa zona, y nos centráramos solamente en el sistema ético de la ciencia, podríamos decir que se está perdiendo información y que no sería éticamente correcto. Pero tampoco es posible eh, digamos, separar algo que es así, ¿no? Que está junto, que está entretejido. Entonces,
en abstracto podríamos decir que sí, que sería éticamente incorrecto, pero la ciencia tampoco puede ir ignorando el contexto en que esta ciencia se encuentra. No sé si se me entiende. ¿Sí? Sí. Tenemos otra pregunta de Facebook, de Henry Pompeyo. Nos dice, ¿qué tratamiento se debe dar a los restos humanos procedente de sacrificios humanos actuales en los Andes peruanos? Mm, Mira, no tengo tanta información de, o sea, sé que existen, sé que se hacen estos sacrificios en algunos contextos, que esto es algo que se hace muy solapadamente, y en verdad no sabría decir qué es lo que ocurre con esos cuerpos. Me imagino que los entierran como parte de las ofrendas, y entonces, no sé si entendí la pregunta. No sé si ahora que lo pienso, no sé si la pregunta se refiere a si me parece bien que haya sacrificios humanos en la actualidad. Mm, sí, decía sacrificios humanos en la actualidad. Pero creo que la pregunta es, ¿qué opina del uso de restos humanos como parte de la publicidad en un proyecto arqueológico y de la universidad específicamente sobre el caso de Cajamarquilla? Claro, ahí, por ejemplo, más allá de que se pueda poner un cuerpo humano como parte de la publicidad de un proyecto, la pregunta tendría que ser ¿por qué? O sea, ¿es justificable el presentar ese cuerpo, ¿no es cierto? ¿Añade información o es una pieza fundamental de la información que quiero comunicar? Por ejemplo, si yo quiero hacer un artículo o una presentación sobre cabezas trofeo y pongo en las imágenes una cabeza trofeo, se justifica, ¿no es cierto? Porque añade información a lo que quiero comunicar. Pero exhibir cuerpos simplemente por el hecho de exhibirlos eh, o sin que tengan ninguna información relevante para lo que quiero comunicar, ahí me parece que es cuestionable. Es cierto. Podría, como usted dijo en un principio, prestarse al morbo, de cierta manera. Claro, o sea, finalmente, si hemos visto que hay distintos sistemas de ética, ¿no es cierto? Yo creo que hay que preguntarse en cada caso por qué lo estoy haciendo. Es justificable, ¿no es cierto? Mm. Revisar los ángulos antes de presentar, simplemente por presentar, ¿no? O sea, bueno, no sé si puede haber casos en los que simplemente por una cuestión de ganar espacio publicitario se pueda utilizar estos cuerpos y entonces eso me parece que no es éticamente correcto. Tenemos otra pregunta de Miguel Soria, que nos dice, ¿sería ético la destrucción de restos óseos para datarlos radiocarbónicamente o otros métodos? De nuevo, Mm. digamos, no es absoluto, o sea, no podemos decir sí, es ético en todos los casos, no, no es ético. De nuevo, depende de la pregunta que quiero resolver, depende de efectivamente preguntarse si es que existen otros métodos para poder llegar a la misma conclusión, si es que existen otro tipo de muestras para llegar a la misma conclusión. O sea, es un terreno bastante impreciso, ¿no? Donde en cada caso tenemos que preguntarnos qué es lo más correcto, cuál es el objetivo y si es que lo que voy a hacer se condice con el objetivo que quiero lograr y si es que este objetivo es, digamos, éticamente correcto, ¿no? Tenemos otra pregunta más de María Cristina Miranda, que nos dice, muy buenas tardes, muchas gracias por compartir su conocimiento e investigación. ¿Podría ampliar más sobre la relación de las comunidades indígenas peruanas con los restos humanos? ¿Han dado opinión ya sea favorable o negativa o no sobre las exposiciones de los mismos? Las comunidades nativas, Las eh, comunidades indígenas las peruanas. comunidades indígenas, ok.
no conozco ningún, a ver, déjame recordar. Conozco algunos casos en que se han opuesto a que se lleven a la momia de su comunidad, porque la consideraban parte de la comunidad, ¿no es cierto? Y, digamos, eso es perfectamente aceptable, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a llevar esto a un museo o a otro sitio? Pero digamos, esto como situaciones particulares, en casos particulares. No conozco que haya habido un pronunciamiento específico, o general, mejor dicho, de comunidades en general. No se ha llegado a ese nivel de que haya pronunciamiento específico de comunidades en general. Eh, también la relación hacia los muertos es distinto, o sea, porque si hablamos de comunidades nativas, la manera como comunidades de la Sierra Sur, por ejemplo, o comunidades de la selva amazónica perciben la relación con los muertos es diferente. Entonces, no conozco ningún pronunciamiento al respecto. Uh-huh. Uy, tenemos una pregunta de parte de Braille Iván Quispe. ¿Cuál es su opinión sobre el NAMPRA, perdón, NACPRA. NAMPRA y su aplicación en el contexto peruano? Que es una ley que se ha dado para el contexto norteamericano y que ha sido pensada cuidadosamente para ese contexto. Y entonces que en ese contexto me parece que si los actores de esto, ¿no es cierto? Los actores de estos cuestionamientos y de estas discusiones se han sentado y lo han pensado y han llegado a esa conclusión, es lo correcto para ese contexto. En el caso peruano no lo hemos hecho. Entonces, esto que he presentado es un punto de vista mío, que compartimos muchas personas, de repente muchas otras no las compartirán. Como tú dices, la pregunta que venía anteriormente, ¿no? ¿Qué han dicho al respecto a las comunidades nativas? En el momento en que las comunidades nativas se pronunciaran, tendríamos que sopesar, ¿no es cierto? O discutir a qué opinión le damos más peso o qué tipo de peso le damos a cada una de las opiniones y solo entonces aplicar algo específico para el caso peruano. Lo que tenemos para el caso peruano son las leyes de el RIA, ¿no es cierto?, el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, que es finalmente nuestro código de ética. Entonces, aplicar las conclusiones o aplicar la ética que está detrás del NACPRA al caso peruano, me parece que no es adecuado. Son dos realidades distintas y nos corresponde a nosotros discutir y llegar a consensos al respecto. Por último, vamos a contestar esta última pregunta de Gabriela Alejandra Martínez. ¿Cuál es su opinión sobre la solicitud de repatriación de materiales arqueológicos, tales restos humanos también, que se encuentren en los museos europeos? ¿Quiénes se niegan a esto mencionando que los países de origen no cuentan con las condiciones por su correcto resguardo y mantenimiento? Esa es una pregunta que también tendríamos que hacernos, ¿no? O sea, sabemos que hay patrimonio arqueológico peruano en distintos lugares del mundo. Muchos de ellos han salido inclusive de manera ilegal. Entonces ahí hay varias preguntas. Una de esas, la que plantean precisamente en la pregunta. ¿Estamos en capacidad de recibirlos? Al recibirlos, vamos a poder preservarlos. Otra pregunta sería, ¿cuál es la razón por la que querríamos que vengan? Es una cuestión que va por la ciencia, es una cuestión que va por la política, es una cuestión que va por la religión. Otra cosa que habría que plantearse es, ¿este patrimonio es exclusivamente peruano? ¿Podría haber alguna forma de entender el pasado de la humanidad como patrimonio de la humanidad en general? No estoy diciendo cuál es mi opinión al respecto, pero ahí hay varias preguntas que
de nuevo, habría que discutir. Es un tema, de nuevo, muy lleno de aristas. Acá me ha llegado una pregunta de último minuto de Rubén Wiltrón. Felicidades, estimada Elsa. ¿Qué opinas sobre el uso de restos humanos arqueológicos en prácticas culturales contemporáneas? Saludos. ¿Y a qué se refiere con prácticas culturales contemporáneas? Me imagino que a estas mesas de chamanes y demás, ¿no? Me imagino que Sí. se referirá a eso. Eh, Este, de nuevo, los distintos sistemas éticos, porque utilizar un resto prehispánico en un contexto chamánico es utilizarlo en su contexto cultural, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista no tendría nada de malo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, ahí chocamos porque más bien la ciencia busca preservar y tiene otra idea de lo que significa respetar. Entonces, de nuevo, depende de cómo lo veas. Bueno, profesora, muchas gracias por esta charla muy interesante que al fin y al cabo no es como usted lo ha presentado, es un tema que en realidad depende de nosotros, más que todo, que un reglamento estrictamente escrito. Y quería aprovechar la atención de nuestro público para invitarlos a darle like, a compartir esta ponencia de la profesora Elsa, porque recordemos que la información no se guarda, sino se comparte. Además, invitarlos a seguir la página de Facebook y en Instagram de charlas arqueológicas, al coloquio de arqueología y a seguir la página de la especialidad de arqueología, ya que la próxima ponencia sería el viernes 22 de abril a las 5 p.m. a cargo de John Verano. Muchas gracias, profesora Elsa, por aceptar nuestra invitación para hablarnos de este gran trabajo que realiza y plantearnos muchas preguntas y poder la noche estar pensando y discutiendo este tema. Recuerden que Muchas todas las gracias a ustedes. actividades los estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Y por último, ¿quiere dejar algún mensaje final? Bueno, felicitarlos, felicitarlas por este esfuerzo que están haciendo, por no quedarse en la universidad con los conocimientos que van adquiriendo, sino de empezar a sacarlos al mundo por estas plataformas, porque finalmente el objetivo de hacer ciencia y de estudiar es llevar el conocimiento que encontramos, llevarlo al mundo. Así que mis felicitaciones. Nuevamente, gracias y un placer volver a encontrarla a usted por acá, por su presentación y a todos ustedes por acompañarnos en esta charla y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.